los temas que vamos a ver es el álgebra de Boole y las compuertas lógicas. Veamos. El objetivo que vamos a trabajar es simplificar circuitos lógicos empleando el álgebra de Boole y el teorema de Morgan, que para eso lo vamos a ir viendo más adelante. Orientar al estudiante en la aplicación de compuertas lógicas de un circuito representado por una expresión booleana. También que aprendan a escribir la expresión booleana para las compuertas lógicas y las combinaciones de compuertas lógicas que se va a emplear en cada circuito. Simulación de las compuertas lógicas, tanto AND, OR, NOT y sus negaciones. Comencemos. ¿Qué es la electrónica digital? Habíamos dicho en el video anterior que es una ciencia que estudia las señales eléctricas, pero que en este caso son señales discretas, es decir, están bien identificadas, razón por la cual a un determinado nivel de tensión se llama estado alto o high, o un estado lógico, o otro estado bajo, low o cero lógico. Viendo la gráfica podemos identificar los dos niveles o estados, en este caso el estado alto que corresponde a 5 voltios, un estado bajo a 0 voltios. Si suponemos que las señales eléctricas son, habíamos dicho, de 0 a 5 voltios dentro de un sistema, donde 5 voltios será el estado alto o 1 lógico, pero habrá que tener en cuenta que existe también la lógica positiva y la lógica negativa. En nuestro caso vamos a trabajar con la lógica positiva únicamente. ¿Qué es el álgebra de Boole? Es la teoría matemática que se aplica en la lógica combinatoria, y las variables booleanas son los símbolos que vamos a utilizar para representar magnitudes lógicas y pueden tener solo dos valores posibles, el 1 que es un valor alto o el 0 que es un valor bajo. En la siguiente imagen vemos cómo se puede llegar a representar justamente a través de compuertas lógicas con la ayuda del álgebra de bloque, cómo podemos simplificar y cómo podemos llegar a obtener a través de leyes, también en este caso la ley asociativa, que vamos a ver más adelante de qué se trata. La operación es booleana, está regida por tres leyes. En este caso, desde el punto de vista matemático, tenemos la propiedad conmutativa, asociativa y la distributiva. Las compuertas se van a multiplicar, se van a sumar y también se pueden llegar a distribuir para obtener una salida. En electrónica trabajamos con compuertas lógicas, AND, OR y NOT, habíamos dicho, junto con sus negaciones. Esto que vemos a continuación en esta imagen son circuitos digitales con compuertas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas, cada una de las compuertas se las puede representar mediante un símbolo y la operación que realiza le corresponde a una tabla llamada tabla de verdad. Entonces podemos decir a través de un diagrama de bloque que una compuerta lógica va a tener entradas que van a ser los datos y una salida que van a ser también otro dato. Compuerta NOT, vamos a ver cómo es su comportamiento, la compuerta NOR, compuerta AND y su simbología como estamos viendo en la pantalla. Vamos a ver su estudio y su análisis. Comencemos. ¿Qué es la compuerta AND? ¿Sí? Conocemos la compuerta AND que tiene dos entradas y se la denomina cuádruple, teniendo en cuenta el encapsulado que muchas veces como un chip o un circuito integrado nos pueden llegar a vender, pero tenemos que entender que las compuertas lógicas trabajan con una base 2 porque tiene un sistema binario y es donde vamos a decir que 2n, donde n es el número de entrada y vamos a obtener, digamos matemáticamente 2 elevado al cuadrado vamos a tener igual a 4, vamos a decir que es igual a 4 y ese número 4 van a ser las posibilidades para poder realizar una tabla. La entrada A y la entrada B de la compuerta y vamos a obtener una salida Q. Ahí está, a la mano izquierda está armado la tabla de verdad que vamos a aprender a armarla a continuación. Y también podemos ver acá, como les decía, cuando uno compra un componente electrónico, el 7408 es una compuerta AND y de acuerdo a su hoja de datos podemos ver en esta parte de arriba donde vemos cómo está internamente, tenemos los símbolos que van a ser las entradas y las salidas, y así tenemos. ¿Por qué es cuádruple? Porque tiene 4 compuertas AND encapsulado, digamos, que es el 7408, y acá tenemos otro que es el 74LS08 que también tiene la misma nomenclatura interna
y también tiene su hoja de datos. Lo que les diferencia uno del otro es que uno puede trabajar con mayor velocidad o menor retardo. Bueno, tiene esas características que eso nos va a proporcionar la hoja de datos. Continuemos. ¿Cómo se arma la tabla de verdad? Bueno, habíamos dicho anteriormente con la formulita 2n. Primero colocamos las entradas, la entrada A y B. Acá A y B lo ponemos y obtenemos una salida C. Luego, en forma vertical, vamos a tener que identificar cuántos lugares o posiciones. Entonces, de acuerdo a la fórmula que teníamos, 2 elevado al cuadrado, habíamos dicho que era igual a 4. 4 ¿qué? Posibilidades, o sea que vamos a tener 4 lugares, 1, 2, 3 y 4. Y comenzamos a partir de la B poniendo 0 como 1, ¿sí? Intercalando 0 y 1, y nos vamos hacia la izquierda duplicando tanto los 0 como los 1, y de esa manera ya tenemos armado la tabla y vamos a obtener en la salida, ¿sí? En la salida Q vamos a obtener, cuando los dos estados están bajo, vamos a obtener un 0. Cuando está una entrada tiene un bajo y el otro tiene un alto, vamos a seguir teniendo un 0, o sea, no va a haber conducción de voltaje. Cuando tenemos un 1 y tenemos un 0, va a ser 0. Y únicamente la compuerta, vamos a decir que va a conducir tensión o va a estar en un estado alto cuando ambas entradas tienen un 1 como estado. Por lo tanto, ahí podemos decir que la compuerta en la salida vamos a obtener un pulso eléctrico y se va a prender la lámpara, que vamos a ver más adelante cómo se lo puede hacer la simulación. Estudiamos un poquito los pines que tiene una compuerta AND. Como vemos acá físicamente podemos comprarlo y vamos a obtener de esta misma manera visual que estamos viendo la imagen. Entonces estudiamos el pin número 1, dice que es la entrada 1, el pin número 2 es la entrada 2 y el pin número 3 es la salida. Entonces el pin número 4 va a ser una entrada, el 5 también, y el 6 en este caso va a ser una salida. En este caso este pin es tierra. ¿Y cómo se va leyendo? ¿Sí? Se va leyendo en forma de una U. ¿Cómo nos identificamos? Porque tiene un punto de lectura. No va a indicar el sentido, cómo tenemos que ir identificando numéricamente las posiciones de los pines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pines tenemos. Y esto es lo mismo. En este caso el pin, habíamos dicho 8, tiene la salida 3. Luego la 9 son entradas, 9 y 10 son entradas. En este caso teníamos la 11 es una salida, las dos siguientes son entradas. Y vamos a alimentar al circuito con tensión en el pin número 14. Conociendo esto y teniendo estas consideraciones, ya podemos comenzar a armar una tabla de verdad o una simulación de este circuito. Recordemos que este integrado 74HC08 es de bajo consumo. Ya habíamos estudiado anteriormente las posibilidades, por lo tanto vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hacer la simulación del siguiente circuito. Vamos a simular la siguiente compuerta lógica, que es la compuerta AND, pero primeramente vamos a ver que la compuerta AND tiene varias entradas. Por ejemplo, la que vemos acá, la 740HC08, es una compuerta de 2 entradas. La 74HC11 tiene 3 entradas y la 74HC21 tiene 4 entradas. Basándonos en el sistema binario de base 2, decimos que n son las entradas, o sea, si elevamos 2 elevado a la 2, vamos a tener 4 posibilidades. Esas posibilidades nos sirven para poder armar la tabla de verdad, como ya vimos anteriormente. Veamos el funcionamiento de la compuerta AND. Aquí tenemos lo que son las llaves. En este caso las llaves representan las entradas y la salida va a estar representado en el pin número 3 de la compuerta AND. Entonces utilizamos una fuente de alimentación a 5 voltios
Esto se alimenta a través de dos cablecitos, rojo positivo, negro negativo, que está dando 5 voltios. Alimentamos a través de estas dos líneas la protoboard y hacemos las conexiones. Positivo entra a la llave número 1, sale de la llave número 2 e ingresa a través de un cable al pin número 1 de la compuerta. Hacemos de la misma manera para el pin número 2, conectamos la llave, se conecta el otro cable y va al pin número 2 de la compuerta. En la salida de la compuerta va a ir conectado, en este caso en serie, con una resistencia de 220 ohmios al ánodo del diodo LED, y en el cátodo del diodo LED va a ir conectado a negativo para cerrar el circuito. Entonces veamos ahora el funcionamiento. Habíamos dicho que en la tabla de verdad teníamos las dos entradas cuando estaban en 0. ¿Qué pasaba en la salida? Estaba en 0. Ahora, ¿qué pasaba si una de las entradas está levantada? No había ningún alto, o sea que no había circulación de voltaje. En el otro pasa al inverso, tampoco se enciende, y únicamente decimos que para que se encienda es que los dos estados de entrada tienen que ser altos, o sea 1, 1, para obtener una salida, un estado número 1 o alto, ¿sí? En este caso, y así se puede encender el diodo LED. En el siguiente ejemplo vamos a ver una compuerta con 3 entradas y vamos a simularlo en vez de un LED con un foquito para que ustedes puedan ver también con más claridad la simulación. En el siguiente ejemplo dice que un sistema de apertura de una caja fuerte está compuesta por dos interruptores de llave y de un lector de tarjeta, de tal manera que si no se utilizan las dos llaves y la tarjeta al mismo tiempo, esta no se podrá abrir. Tenemos una caja fuerte, por lo tanto la solución sería en que la función es la AM que habíamos conocido anteriormente. El axioma sería que Q, en este caso Q representa la salida, es igual a la entrada 1, la entrada 2 y a la entrada 3. El símbolo lógico en este caso de la compuerta es la que vemos en la figura, y las posibilidades habíamos dicho como son de 3 entradas, 2 al cubo va a dar 8 posibilidades. Entonces de esa manera podemos armar la tabla de verdad, y esta tabla de verdad vamos a tener 8 posibilidades donde se va intercalando en la primera columna de la entrada tanto 0 y 1, y hacia la izquierda vamos a ir duplicando tanto los 0 como los 1. La condición que para que se encienda el LED en la salida, o el foco en este caso, va a ser que todas las entradas estén en un estado alto, o sea igual a 1. Entonces comencemos. Tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios y tenemos la parte de 4,6 mA que va a alimentar a nuestra protoboard, donde tenemos positivo y negativo. En la primera línea tenemos la llave, que cuando está conectado hacia abajo no enciende. Cuando levantamos la segunda tampoco, y cuando levantamos la tercera ahí sí enciende el foco, como estamos viendo. Y cuando empezamos a intercalar tanto los estados alto y bajo de las entradas, vemos que únicamente se va a encender cuando las 3 entradas están levantadas. Por lo tanto, ese sería una compuerta de 3 entradas con 8 posibilidades. Veamos ahora un problema propuesto. Dice que un sistema de apertura de la puerta de una habitación de pánico está compuesto por dos interruptores de llave, un lector de iris y un lector de código para abrir la puerta, de tal manera que si no se utilizan las dos llaves, el lector de iris, y no se introduce el código correcto, no se podrá abrir. Bueno, les dejo una actividad para que ustedes puedan realizar, para que piensen. Recuerden que estamos trabajando con compuertas AND. Ya trabajamos con 2 entradas, 3 entradas, y en este caso les dejo este problemita para que descifren cuál de todos sería en este caso, cuántas entradas estaríamos trabajando para realizar la tabla de verdad. Así que voy a estar recibiendo los trabajos prácticos de esta actividad. Así que nos vemos hasta la próxima, será de un video tutorial como este.